Santidad, J.C. Wright. Santificación. 9. La santificación no es algo que previene al hombre de tener muchos conflictos espirituales interiores. Por conflicto, quiero decir una lucha dentro del corazón entre la vieja y la nueva naturaleza, la carne y el espíritu que se cohabitan en cada creyente. Gálatas 5:17. Un sentido profundo de esa lucha y la gran cantidad de inquietud mental derivada de ella no prueban que alguien no sea santificado. No, más bien, creo que son síntomas saludables de nuestra condición, que prueban que no estamos muertos, sino vivos. Un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz en su conciencia, sino también libra una guerra espiritual en su interior. Tal creyente puede ser conocido por sus luchas, al igual que por su paz. Al decir esto, no olvido que estoy contradiciendo los conceptos de algunos cristianos bien intencionados que creen la doctrina llamada perfección sin pecado. No lo puedo evitar. Creo que lo que yo digo confirma lo que dice San Pablo en el 7º capítulo de Romanos. Recomiendo a mis lectores un estudio a fondo de dicho capítulo. Estoy convencido de que no describe la experiencia del inconverso, ni de un cristiano nuevo e inestable, sino la de un santo con años de experiencia en comunión íntima con Dios. Nadie más que alguien así podría decir, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Creo además que la experiencia de todos los siervos más eminentes de Cristo que jamás han vivido dan prueba de esto. La prueba completa puede verse en sus diarios, sus biografías, autobiografías y sus vidas. Porque creo todo esto, nunca vacilaré en decirle a todo el mundo que el conflicto interior no es prueba de que alguien no sea santo y que no deben pensar que no son santificados porque no se sienten enteramente libres de conflictos interiores. Sin duda, estaremos libres de ellos en el cielo, pero nunca en este mundo. El corazón del mejor cristiano, aún en su mejor expresión, es un campo ocupado por dos fuerzas rivales y la reunión de dos campamentos. Dejemos que las palabras de los artículos 13 y 15 sean consideradas seriamente por todos los hombres de la Iglesia. La infección de la naturaleza permanece en aquellos que están regenerados, aunque bautizados y nacidos de nuevo en Cristo. Ofendemos en muchas cosas, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10. La santificación es algo que no puede justificar al hombre y no obstante agrada a Dios. Esto puede parecer increíble, pero es cierto. Las acciones más santas del santo más santo que jamás haya vivido, todas en menor o mayor grado, tienen defectos e imperfecciones. Sus motivaciones están erradas o defectuosas en su manifestación y en sí mismas no son nada más que pecados espléndidos, merecedores de la ira y condenación de Dios. Suponer que tales acciones pueden aguantar la severidad del juicio de Dios, expiar el pecado y merecer el cielo es sencillamente absurdo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 20-28. La única justicia con la cual podemos aparecer ante Dios es la justicia de un tercero,
a saber, la justicia perfecta de nuestro sustituto y representante, Jesucristo el Señor. Su obra y no la nuestra es nuestro único derecho de entrada al cielo. Esta es una verdad que debiéramos estar dispuestos a defender hasta la muerte. A pesar de todo esto, la Biblia nos enseña claramente que las acciones santas del hombre santificado, aunque imperfectas, son agradables a los ojos de Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Nunca olvidemos esto, porque es una doctrina muy reconfortante. Como un padre se complace por los esfuerzos de su hijito por complacerlo, aunque no sea más que cortando una flor o caminando hacia él, de un extremo al otro, de un cuarto. Así se complace nuestro Padre Celestial con las pobres actuaciones de sus hijos creyentes. Él se fija en las motivaciones, los principios y las intenciones de sus acciones, y no meramente en su cantidad y calidad. Los considera miembros de su propio Hijo amado, y por Él se complacerá donde quiera que haya un solo ojo puesto en Él. Los creyentes que quieran discutir esto harían bien en estudiar el artículo 12 de la Iglesia Anglicana. 11. La santificación es algo que será indispensable como testigo de nuestro carácter en el gran día del juicio. Será completamente inútil argumentar que creemos en Cristo, a menos que nuestra fe haya tenido algún efecto santificador y que haya sido evidente en nuestra vida. Evidencias, evidencias, evidencias será lo requerido ante el gran trono blanco, cuando se abran los libros, cuando los sepulcros entreguen a sus ocupantes, cuando los muertos comparezcan ante el tribunal de Dios. Sin alguna evidencia de que nuestra fe en Cristo fue real y auténtica, nos volveremos a levantar para ser condenados. No encuentro que vaya a ser admitida evidencia alguna aparte de la santificación. La pregunta no será cómo hablamos o lo que profesamos, sino cómo vivimos y lo que hicimos. Que nadie se engañe en cuanto a este punto. Si existe alguna certeza acerca del futuro, es la certeza de que habrá un juicio. Si hay alguna certeza en cuanto a ese juicio, es que las obras serán consideradas y examinadas. Juan 5:29, Segunda de Corintios 5:10, Apocalipsis 20:13. El que supone que las obras no son importantes porque no pueden justificarnos es un cristiano muy ignorante. A menos que abra los ojos, se encontrará para su pesar que si se presenta ante el tribunal de Dios sin alguna evidencia de gracia, sería mejor que no hubiera nacido. 12. Por último, la santificación es absolutamente necesaria a fin de capacitarnos y prepararnos para ir al cielo. La mayoría de las personas espera ir al cielo cuando muera, pero me temo que pocos se toman la molestia de preguntarse si disfrutarán del cielo cuando estén allí. El cielo es esencialmente un lugar de santo. Todos sus habitantes son santos. Sus ocupaciones son todas santas. Para ser realmente felices en el cielo, resulta claro que tenemos que prepararnos para ir al cielo mientras estemos en la tierra. La doctrina de un purgatorio después de la muerte que convertirá en santos a los pecadores es una mentira inventada por el hombre y la Biblia no lo enseña en ninguna parte. Tenemos que ser santos antes de morir, si después vamos a ser santos en la gloria. La idea favorita de muchos es que el moribundo
no necesita más que la absolución y el perdón de los pecados a fin de adecuarlos para el gran cambio. Es falsa. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, al igual que la obra de Cristo. Necesitamos la renovación del corazón, al igual que la sangre expiatoria. Necesitamos ser santificados, al igual que justificados. Es común oír a alguien en su lecho de muerte decir: solo quiero que el Señor me perdone los pecados y me dé descanso. Pero los que dicen cosas así olvidan que el descanso del cielo será inútil si no tienen el corazón para disfrutarlo. Si acaso llegara al cielo, ¿qué haría allí el hombre no santificado? Encaremos esa pregunta de frente, al igual que su respuesta. No es posible que alguien sea feliz si no está en su elemento y donde nada a su alrededor coincide con sus gustos, hábitos y carácter. Cuando un águila sea feliz en una jaula de hierro, cuando una oveja sea feliz en el agua, cuando el búho sea feliz recibiendo los rayos del sol del mediodía, cuando un pez sea feliz en tierra seca, entonces y solo entonces admitiré que el hombre no santificado pudiera ser feliz en el cielo. He presentado estas 12 proposiciones acerca de la santificación, estando firmemente convencido de que son ciertas, y pido a todos los que leen estas páginas que las estudien con seriedad. Todas ellas podrían haber sido ampliadas y tratadas más profundamente, y todas merecen una reflexión y consideración personal. Algunas de ellas pueden ser disputadas y contradichas, pero dudo que alguna pueda ser descartada o que pueda probarse que no es cierta. Creo sinceramente que estas proposiciones posiblemente puedan ayudar a los hombres a tener conceptos claros sobre la santificación. Santidad, J.C. Wright.